Bueno, un gusto, hermanos. Como ven, dice esta imagen, la hemos tratado de mantener. Dice, ¿en qué disposición está tu mente para recibir a Dios? Miren, esta pregunta a mí me interesa, porque día a día creo que tenemos la bendición de recibir a Dios. Día a día, aunque suena como ilógico, pero Dios está dentro de mí. Pero realmente si tú no decides eso, mantenerlo, tenerlo y disfrutarlo, muy probablemente vas a estar lejos. Entonces es importante. Ahora, quiero animarles y recordarles, piensa, ya esta es la cuarta clase. Quisiera que pensáramos que quizás qué hemos llegado a aplicar de lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Esto es para líderes y futuros líderes, ¿verdad? Entonces, es muy bueno esto porque los que no son líderes vayan animando y evaluando a sus líderes de charla, ¿verdad? Vayan diciéndole, ¿verdad? Miren, nos enseñaron la vez pasada que pasáramos más tiempo de oración. Nos enseñaron la vez pasada que hiciéramos esto del ayuno. Nos enseñaron la vez pasada de que pudiéramos relacionarnos entre la mayoría. Vayamos diciéndolo. De eso se trata, ¿verdad? Y ningún hermano o hermana que dirigimos nos tenemos por qué sentir mal. Nos tenemos que sentir apoyados y amados, ¿verdad? Entonces te animo a que podamos tomarlo en cuenta. Y bueno, esa imagen también a mí me anima y me reta de que debo de estar en el tono de Dios. A veces amanecemos con nuestro tono, ¿sí o no? A veces nos levantamos con el pie derecho de Dios y andamos con el tono de Dios. Pero nos levantamos con el pie izquierdo y andamos así como que medio amargaditos o medio mal, ¿verdad? Medio irritables muy rápido. Entonces necesitamos estar en el tono de Dios. Y algo también que hemos hablado es, y donde la mula votó a Genaro, es que tú y yo vamos a tener que crecer. Y este crecimiento lo vamos a ver progresivamente. Y desarrollar músculo no es nada fácil. Se necesita repetición para poder desarrollar músculos. Si tú no desarrollas esas repeticiones, y espiritualmente también pasa, necesitamos pues ir cada vez más a Dios y aprender cada vez más de Él. Y también pues hemos visto sobre la plática, charla o familia bíblica, y hablábamos el propósito, ¿verdad? De la plática, charla o familia bíblica, el propósito, llenar las necesidades de cada cristiano en forma más efectiva, ganar nuestros vecindarios y otros lugares para Cristo en forma más rápida y levantar liderazgo más rápido. Hermanos, tenemos que soñar, tenemos que creer. Si este mes de agosto que viene iniciando, este mes de agosto, se bautizan 30 personas, ¿quiénes van a discipular a esas 30 personas? ¿Quiénes se van a levantar en esas otras 6 charlas que se tienen que armar? Es importante que tú y yo soñemos, y espero que nos acompañes a soñar en esto para gloria y honra de Dios. Amén. Y bueno, esta mañana vamos a ir metiéndonos ya al tema que corresponde esta mañana. Existen cientos de escrituras que nos hablan de la relación unos a otros. Y la relación unos a otros debe de ser muy importante en la iglesia, ¿verdad? Estas escrituras nos enseñan a amar, a perdonar, a escuchar, a enseñar, a reprender, a animar, a entrenar y a amonestarnos unos a otros. Aquí lo que estamos haciendo en este momento es una parte, entrenar. Pero la otra parte de amarnos, de amonestarnos, necesitamos vernos cara a cara, necesitamos pasar tiempo, necesitamos coordinar un tiempo, necesita de mi parte de disposición y de la parte de disposición, y así sucesivamente. Entonces requiere todo eso. También, como liderazgo, aquí vamos a hablar que todos somos líderes. ¿Amén? Vamos a soñar en eso. Como liderazgo debemos determinar la mejor manera de asegurarnos que estos pasajes son puestos en práctica en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestra área. Debemos de buscar. Entonces, para eso necesitamos mucho ir a Dios. ¿Te acuerdas en una clase que hablamos de la dependencia de Dios? Necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Por estos factores que estamos hablando esta mañana. Entonces, el tema en que nos vamos a enfocar es el discipulado. Vamos a ver el discipulado 1, porque vamos a ver otro más adelante. Y el primer punto que vamos a hablar es la necesidad. La necesidad de que exista discipulado, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña
que deben de haber relaciones cercanas espiritualmente hablando. O sea, son indispensables las relaciones cercanas, porque si no hay relaciones cercanas, no puedo asegurarme de que tanto él como yo podamos estar cerca de Dios. Entonces son importantes. Y vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versos 28 al 29. En las relaciones de discipulado nos ayudan a crecer, ¿verdad? Y nos ayudan a alcanzar lo que Dios tiene destinado para nuestra vida. Así que es importante el discipulado. Dice la Escritura, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Eso hacemos los discípulos, ¿amén? ¿Amén? Amén. Okay. Pero no estés pensando en la chuleta, en el pollo frito, hace daño el aceite. Dice, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo. Advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos. Queremos agarrarlos de la mano y traerlos. ¿Ante quién? Ante Dios. No es ante personas. Ante Dios perfectos en su relación con Cristo. La mirada en Cristo, lo que hablábamos hoy. 29. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Mira Pablo hablando acá. Tú y yo algunas veces necesitamos nada más de que nos ayuden a procesar lo espiritual. ¿Sí o no? Bueno, y esa clase que dio Rolando y Denis me dejó así como que, ¿cuáles distracciones? Necesitas a alguien. Preguntarle eso y que te ayude a entender un poco. Necesitamos ir más a la Biblia. Entonces es importante el discipulado. Pero también podemos entender también de que es importante que cada uno de nosotros entienda que Dios nunca pretendió que el cristiano fuera una actividad solitaria. No te quiere como Isla. No quiere un Jefferson allá en su casa, solo. No quiere a un Quique encerrado. No quiere a un Rolando encerrado. Quiere que estemos siendo familia cada uno de nosotros. Quiere que interactuemos, ¿verdad? Y necesitamos eso, ¿verdad? Nos puede pasar que necesitamos esa ayuda espiritual y nos pasa a todos nosotros. Y por ello es importante, ¿verdad? Muy a menudo tú y yo a veces somos ciegos, ¿sí o no? No entendemos algunas cosas, necesitamos a alguien que nos ayude y nos cuesta tragar a veces, ¿va? Y aguantar de repente que nos lleven a la Biblia, que nos exhorten, pero es importante. Las demandas de una vida cristiana pueden ser abrumadoras, ¿sí o no? Levanten la mano aquí, ¿quién ha pasado situaciones difíciles en su vida cristiana? De cualquier índole. Yo creo que todos los que somos cristianos nos ha pasado más que una vez. Porque la vida cristiana así es abrumadora. Y necesitamos del ánimo unos a otros. Amigo, amiga, no te queremos dejar solo, porque sabemos que te necesitamos. Es uno a uno, ¿verdad? Algunas veces solamente necesitamos un hombro para llorar, ¿sí o no? Muy a menudo nos pasa de repente que necesitamos desahogarnos, ¿verdad? Entonces necesitamos la ayuda de otros para arrepentirnos, ¿verdad? Y es el discipulado que nos ayuda a que esto sea realidad. Entonces, un líder tiene que entender eso, la necesidad de estar unos a otros. Yo he estado en la posición cuando de repente me buscan para pasar tiempo, no. Y puede estar, no. Y puede, no. Y te cierras. Es triste eso, doloroso. No me siento orgulloso por lo que te voy a comentar, pero lo hice y me arrepentí y no quisiera volverlo a hacer. Yo una vez corrí a uno de mis discipuladores de mi casa. Lo corrí literalmente. Y mi tía, que no es miembro de la iglesia, nunca ha sido discípula, salió y me dice, hey, ¿qué te pasa? Me dice. Cuando antes me decía que no vaya a la iglesia, hoy me decía, ¿por qué tratas a los miembros de la iglesia así? Ve a la iglesia, ve a la reunión. Imagínense. O sea, ¿hasta qué grado puede llegar uno a endurecer su corazón? Y algunos no llegan a ese grado, se van literalmente y se alejan de Dios. Entonces necesitamos relaciones profundas unos a otros. ¿Amén? Entonces eso nos va a ayudar a que nuestro corazón esté sano, ¿verdad? Necesitamos a personas que empujen
a ir a una zona fuera de nuestra comodidad, nos ayude a tener y comprender los sueños espirituales que Dios quiere que tengamos. A veces, como parejas, los que estamos casados dejamos de soñar espiritualmente. A veces los que están solteros dejan de soñar espiritualmente. Nos pasa en todas las etapas de nuestra vida. Otro punto es, siempre del discipulado, la conectividad, ¿verdad? Necesitamos estar conectados. Y aquí vamos a hablar al respecto sobre el pasaje que habla Pablo. Ahí está. De 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Pablo entendió algo. Mira, si tú y yo dejamos la relación a la suerte, bueno, al que me busque, ¿verdad? Al que me caiga. Si algún hermano me pide tiempo hoy, paso tiempo con él. Si no, no lo paso. Ajá. Y si venimos así, ¿sabes? No seremos ayudados. No podemos dejar las cosas a la suerte. Entonces necesitamos aprovechar, quizás al inicio de la reunión, quizás después de la reunión, no sé, en cualquier otro día también. Dice Pablo, 2 Timoteo 2:2, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas, ¿para qué? Transmitir a otros. Pablo a Timoteo está hablando esto, ¿verdad? Y les está diciendo realmente, o sea, es importante que podamos ser capaces de transmitir a otros. El sueño que tú estés acá y te estás entrenando es que cada día estés más cerca de Dios y estés capacitado. Pero Pablo también entendía que así como de modo que tenemos que Pablo a Timoteo iba uno a uno, o sea, él iba a transmitir a otra persona. Era una cadena de enseñanza. Aquí no estamos hablando de jerarquía, estamos hablando de honrar a Dios. Estamos hablando que Jesús está arriba, todos los demás estamos acá. Vamos a recibir dirección de Jesús, pero quien va a llevarse la gloria sigue siendo Él. Quiero invitarte que anotes, por favor, 1 Corintios, capítulo 12, verso 12 al 26. Anótala, por favor. 1 Corintios 12, del 12 al 26, y Efesios 4, del 1 al 16. Te lo repito, 1 Corintios 12, del 12 al 26, y Efesios 4, del 1 al 16. Pablo habla aquí en estas escrituras sobre el cuerpo humano, que es un organismo interconectado, donde se conecta ahí, está, valga la redundancia, ¿verdad? Pero al final, todo llega a la cabeza. Y así debemos de ser nosotros. El cuerpo, o sea, la iglesia tiene que estar conectado a la cabeza, que es Cristo. Debemos de estar conectados así. Entonces, en nuestro ministerio, en la iglesia, hemos aprendido esto de parte de Dios, ¿verdad? Que debemos de estar conectados el uno al otro. O sea, nos conectamos a Cristo y normalmente, eso por cuestión espiritual, de guía, de acercarnos más a Dios, y porque asumimos que los líderes, así como tú y yo, que nos estamos preparando, están preparados, están aptos, están más cerca de Dios. Entonces viene el líder de iglesia y discipula a los líderes de charla. Normalmente eso se hace. Y los líderes de charla discipulan a otros hermanos que están ahí. ¿Por qué es importante que haya esa conexión? Porque la idea es darle seguimiento. No significa, te lo aclaro, que valga más o menos alguien. No es jerarquía tampoco. Es una conexión unos a otros nada más, para darnos un seguimiento, una ayuda espiritual. Todos somos importantes ante Dios. No hay embajadores pequeños ni embajadores grandes. Todos somos embajadores de Cristo. Amén. Entonces necesitamos buscar esta conectividad ante Dios. Y hablando de esa conectividad, vamos a ver aquí unos puntos que van a ser muy buenos. En este mismo punto de discipulado, en el punto de conectividad, vamos a ver algunos aspectos. El primero que vamos a ver es una calle de dos vías, el discipulado, ¿verdad? Así que te animo que tengas la Biblia. Vamos a ver si eres veloz buscando las escrituras, porque no van a aparecer la mayoría.
Así que ojalá que pueda hacerlo, si no, anótalo por ahí. Entonces, hay unos aspectos imprescindibles. Por ejemplo, una calle de 2 vías, Gálatas 2, del 11 al 13. ¿Quién lo tiene? En esta escritura vamos a aprender ahí cómo Pedro incluso había caminado con Jesús y había sido un discípulo por 3 años, más que Pablo, pero todavía él sintió la libertad de ayudarle a Pedro cuando estaba pasando algo en su vida, ¿verdad? ¿Quién la tiene por ahí? Gálatas 2, del 11 al 13. Amén. Por favor, Doris. Pero cuando Cefas fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaban haciendo era condenable, pues primero comía con los no judíos, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos, porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consideraron también con Pedro en su hipocresía tanto que hasta Bernabé se dejó de llevar con ellos. Amén. Mira, entiende bien este caso, por favor. Pedro, un discípulo de Jesús, tenía 3 años más que Pablo. Es el miembro de la iglesia, por decirlo así. Es el cercano, es el apóstol. 3 años más. ¿Y quién lo estaba reprendiendo ahí? Pablo. Alguien que tenía, por ende, 3 años menos. Esa relación de 2 vías debe de haber en el discipulado. Debe de existir eso. Amémonos. Pasemos el tiempo. ¿Pero qué? Tú tienes que decirme algo, dímelo. Usa la Biblia. Amémonos. Debemos de hacerlo, ¿verdad? A veces, normalmente nos pasa que somos buenos para usar más muchas palabras nuestras. Y creo que ahí es un grave error. Necesitamos usar más la Biblia. Dice la escritura Efesios 4:15. ¿Cómo tienes que decir la verdad? Con amor. Tienes que decir la verdad con amor. O sea, es importante, ¿verdad? Que sea esto para edificación, para que haya una amonestación mutua, pero que seamos capaces de ayudarnos unos a otros. Pero si tú no estás teniendo esa comunión con Dios, ¿sabes qué es lo primero que vas a hacer? Criticarlo con tu boca, pero no acercarlo a la Biblia. Entonces necesitamos acercarlo a la Biblia. Otro punto es una base de amor. ¿Quién tiene 1 de Juan 3:16? Por favor, Ingrid. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Esto debe de pasar. Amor sincero, deseo de ayudarnos unos a otros, en vez de autoridad. Ah, no, yo soy el líder de iglesia aquí, así que Rigo, respéteme, por favor. No es eso. Es amor. Debe de existir amor. Que Rigo tenga la confianza, mire Rolando, que dice que usted dijo que Elías se fue al cielo, y realmente aquí en la Biblia dice que no. Asumamos que fuera al contrario. O sea, debe de existir esa confianza, ¿verdad? Debe de existir ese amor, ese cariño. Pero muchas veces nosotros no estamos basados en amor, sino que estamos basados más en aquel tronco que tiene en el ojo aquella persona. No vamos con amor, no recibimos, no hay percepción de amor. Entonces necesitamos esos aspectos en nuestra vida. Ahora, la otra parte que vamos a ver, el número 3, es el enfoque es Dios. Espero que lo tengamos claros todos. El enfoque debe de ser Dios en nuestra vida. ¿Quieren que le dé para atrás? ¿Me adelanté mucho? ¿Le doy atrás? Ok, está bien. Hay algunos que casi me tiran un zapato, entonces voy a retroceder, ¿no? Porque si no, tengo clavo, ¿verdad? Entonces, pero no se preocupen, hay mucho que hablar de esto. Entonces, una calle de 2 vías, una base de amor, que no se nos olvide. O sea, el camino no solo es mío para allá, en las relaciones humanas, en las relaciones interpersonales, en las relaciones espirituales. Es una relación mutua, ¿verdad? En el cual podemos aprender. Y una base de amor, ¿sabes? Yo he sido muy torpe muchas veces para amar. En muchas áreas de mi vida. He tenido que ir aprendiendo. Pero ¿sabes qué me ha ayudado? Y me sigue ayudando, creo yo, es reconocer cuando me falta tacto.
Es reconocer cuando no use las palabras adecuadas. Es reconocer cuando quizás no fui muy oyente. Es reconocer quizás cuando no usé mucho la Biblia. Es reconocer cuando quizás dejé las cosas a la deriva. Ya después me va a salir, me va a costar más. O sea, esos detalles ayudan mucho. Ok, pasamos con el otro punto, el 13 y el 4, el enfoque de Dios. Primera de Samuel 23, 16, no sé si alguien la tiene por ahí. Vamos a ver quién, vamos a hacer una competencia de eso un día de estos, ¿verdad? A ver quién más ágil ayuda, ¿verdad? Mira, cada vez que nos reunimos deberíamos de tener quizás un gran tiempo de oración, un buen tiempo de lectura bíblica, de ser abierta, ser utilizada generosamente. Yo te animo, hermano, hermana, vuelvo y repito, si tus líderes de charla no están yendo a la Biblia, no están orando, anímales, ¿verdad? Anímales primero a ellos. Si no te hacen caso, bueno, sigue el proceso de la Biblia. Busca quizás a su discipulador, habla con él, invita a otra persona. Eso habla la Biblia, ¿verdad? Pero hagámoslo con amor. ¿Quién la tiene? Por favor, Rigo. Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, hijo de David, a Orez, y fortaleció su mano en Dios. Amén. Esa fue una gran amistad que tuvieron ellos. ¿Y ante quién llevaba el uno al otro que tuvieran que enfocarse? En Dios, en su estudio, en su relación, en su cercanía con Dios. ¿Sabes? Le estaríamos causando un gran daño a la iglesia misma, a tu charla, al grupo que diriges, si no acercas a las personas a Dios. Porque mira, si tú, es lógico, mira, si yo acerco a las personas a que me miren a mí, van a encontrar un destín de errores, pues tarde o temprano te van a dejar de seguir. Pero si los acercas a Jesús, van a encontrar perfección, van a encontrar fe, van a encontrar el que perfecciona la fe. Veamos el otro, tiempos de discipulados semanales, Hebreos 3, del 12 al 13, domingo. Amén. ¿Sabes? Se comunica mucho y se aprovechan los tiempos cuando hay unos tiempos de discipulado. Algunos de nosotros quizás por X o Y motivo a veces es complicado, a veces cuesta, pero creo que esta debe ser la expectativa que debemos de tener. Debemos de buscar tener esto, ¿verdad? Quizás significa que debemos de ser creativos con los horarios, ¿verdad? Pero no cerrarme, es que aquí me dijo que no podía esta semana, ya no. O si no, de repente podemos ser tan absurdos a veces. O sea, aquí estamos hablando que estamos asumiendo que todos somos líderes, ¿amén? Un líder tiene que tener eso, dar soluciones. Entonces, si tú le dices, Fran, mirémonos, no, te digo que no. Entonces, le preguntas otra vez, Fran, nos miramos. Hagamos algo, Fran. ¿Usted me avisa? ¿Usted cree que es una solución ahí quizás un líder que sabe la importancia de estar cerca? No, tiene que buscar el lado. Le da vuelta la tortilla, la vuelve a tirar y le busca al lado. Entonces es importante que tú y yo aprendamos que la Biblia habla sobre relaciones cristianas diarias en nuestra comunicación, capaces de animarnos, de exhortarnos, de decirnos esto, lo otro, que no haya ese temor, sino que haya una cercanía, ¿verdad? Es importante reunirnos, no dejemos, creo que a veces es un grave error que podemos caer. Criticamos a veces, es que aquellas iglesias se reúnen todos los días, ¿verdad? Que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Pero te voy a decir algo, sería interesante analizar que si nosotros no nos reunimos todos los días, ¿cómo está nuestra cercanía? Sin analizar lo bueno, lo malo, la doctrina, nada de eso de ellos, pero analicemos cómo está nuestra cercanía. Nos hace falta. Amén. Entonces unámonos, unámonos a estar más cerca, a poder aprender cada vez más de Dios y poder ir más a Él. ¿Por qué? Porque el enfocarnos en Dios y tener tiempos de discipulado semanal nos va a ayudar
como discipulador yo puedo estar asumiendo, ¿verdad? Y a veces yo le he dicho a mi hermano, mira hermano, aclárame, ¿no? ¿Cómo está la situación en esta área? Porque no le entiendo mucho. Y tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo. O si no de repente, mira, ya hace rato no nos vemos, mirémonos pues. No tiene que ser necesariamente incluso pensar, es que si yo me miro con alguien, me miro con él de ahí, pucha, siempre tengo que invitarlo a comer, no sé qué, no cuánto. ¿Sabes? Sea amoroso, sea abierto también. No siempre vas a poder hacerlo, pero lo que involucra aquí es ser espiritual. Por mucho que tú lo lleves a comer langosta, que es su comida favorita, no lo vas a hacer más espiritual. No lo vas a hacer más espiritual. ¿Sabes qué estás poniendo en su vida? Emociones y distracciones. El día que no le des langosta, No va. exacto. ¿Ya te fue? No va. Terminamos. Un buen ajuste. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 1. ¿Quién tiene la escritura? Primera de Samuel 18:1. Anótalas las demás, ¿verdad? Aquí habían otras, puedes anotarlas ahí, Efesios 5:16 y Hechos 2:46 en el punto anterior. Y aquí está Primera de Samuel 18:1 y Colosenses 3 del 12 al 14 y Primera de Corintios 12:18. Un buen ajuste. ¿Quién lo tiene? Amén. Por favor, Doris. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David ¿Qué pasó ahí? y llegó a quererlo como a sí mismo. ¿Qué pasó ahí? Después de que tuvieron ese tiempo, después dijo a quererlo. O sea, necesitamos tener ese tipo de amor y cariño. Proverbios 27:17, ¿quién lo tiene? Que pueda buscarla también. No aparece ahí, pero búscala por favor. Proverbios 27:17. ¿O alguien sabe qué dice en ese versículo? Ese versículo es muy importante. No. Dice, el hierro, con hierro se abusa, y así el hombre abusa el rostro de su amigo. Amén. ¿Sabes? Necesitamos como líderes asegurarnos que cada discípulo realmente está en una relación propicia y adecuada con Dios y con su discipulador. Como líderes, vuelvo y te repito, si tú lideras un ministerio, ten pendiente, estar vigilantes. Ok, ¿cómo anda el de ahí? Comparte discipulado con Josué Disco. ¿Cómo andan? ¿Pasan verdaderamente el tiempo? ¿Se ajustan, así como dice la Escritura? ¿Son amigos que realmente se afilan con el hierro, así como dice la Escritura? ¿O no? Necesitamos como líderes estar pendientes de esos detalles. Y algo importante es que, ahí, como puedes ver también en Colosenses y en Corintios, cada uno debe tener un discipulador, pero por otro lado, cada uno puede ser discipulado por un anciano, o sea, un personaje, ¿verdad? Un líder diferente de la iglesia. Por lo tanto, quien sea que nos discipula, debemos confiar que Dios lo haya escogido para estar en nuestra vida por una razón. Esa aclaración es muy importante porque algunos de nosotros a veces menospreciamos a quien nos discipula. No lo hagas. Ahí está Dios en esa persona. Es un embajador de Cristo, es un servidor. Es una persona que también trae la misma luz que tú tienes. Y debemos de aprovechar lo que Dios traiga a nuestras vidas, ¿verdad? Así que te animo a que demos nuestro corazón, a que la persona, el hombre o la mujer que te discipula, ya sea hombre o mujer, Dios lo ha puesto ahí con una razón, ¿verdad? Y debemos acercarnos a Dios para que Él provea lo necesario a nuestros corazones. Recuerda, iglesia, que al final esto se trata de entrenar nuestra alma. ¿Amén? Y esto va a requerir tiempo. Yo lo que te animo es que puedas repasar esto en tu casa, que puedas aprovechar mucho, ¿verdad?, estar más cerca de Dios, que puedas aprovechar mucho el discipulado, que puedas aprovechar mucho las relaciones cercanas. No significa que, por ejemplo, es que yo solo, a mí me discipula tal persona, solo con él estoy matriculado. No, te podemos aquí interactuar con alguien más. Claro que hay un mejor seguimiento, eso sí, pero
Eso se puede dar con cualquiera de nosotros. Aquí aprovechémoslo y te repito, ¿verdad? Estamos entrenando nuestra alma y eso va a llevar tiempo. Concluyendo, mucho crecimiento y bienestar con Dios se ha logrado en el pasado a través de poderosas relaciones de discipulado. Muchos de nosotros hemos sido beneficiados con relaciones que han sido espirituales. Por mucho que haya corrido a ese hermano de la casa que te mencionaba, ¿sabes? De todos los discipuladores que Dios me ha dado la bendición de tener, de todos he aprendido. Todos nos enseñan. Dios los tiene ahí por un propósito. A veces no le hallamos forma, ¿verdad? Pero Dios lo tiene ahí por un propósito. Al mantener lo que es bueno y correcto sobre las relaciones de discipulado y cambiando los aspectos que son dañinos, Dios bendecirá nuestra iglesia. Si hay algo que está siendo dañino en la relación de discipulado, te animo, te exhorto, cambiémoslo. Seamos más amorosos, seamos más buscadores, más diligentes, y así vamos a poder multiplicarnos, vamos a poder reproducirnos, vamos a producir ese producto que Dios quiere. Al enfocarnos en ayudarnos a crecer unos a otros, a ser más como Cristo, los días de gloria individuales y del reino de Dios estarán en nuestro futuro, porque al final la gloria es para Él. Amén. Así que te animo, ¿verdad? Esto es lo que íbamos a compartir el día de hoy. Te animo a que podamos repasarlo en casa y que sobre todas las cosas Él se glorifique. Terminemos orando. Dios Todopoderoso, muchas gracias.